Lo que me han pedido es que presente la encíclica en el marco de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque sería, según el esquema clásico, una encíclica social. Aborda un tema social. Y además, una encíclica social llamada a ser un hito, un pilar en el camino de la historia del magisterio social de la Iglesia, porque es la primera vez que de manera monográfica una encíclica trata únicamente, toda la encíclica, sobre el tema de la ecología. Y entonces la convierte en un hito dentro de esta historia. Todos sabéis ya que la primera encíclica social, llamada así, porque no se cuentan las anteriores de León XIII, que eran de tema político, pues es la encíclica de León XIII sobre la situación de los obreros, que es la Rerum Novarum, que aborda la cuestión del movimiento obrero, de las ideologías, del socialismo y del capitalismo, de los derechos de los trabajadores, del sindicalismo, y a partir de ahí se empieza este patrimonio del magisterio social. Que hay otra encíclica emblemática, que es la Mater Magistra de Juan XXIII, a la que siguió Pablo VI con la Populorum Progressio, que abordan el tema internacional, tema del desarrollo de los pueblos, del empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, directamente relacionado con el enriquecimiento, el modelo de desarrollo que se exporta y se impone desde los países enriquecidos. Y hay toda una serie de encíclicas, hasta la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que siguen esa línea. Luego hay otro tema muy importante en el magisterio de final del siglo XX, que es sobre el fundamento de la democracia. O sea, si es posible la democracia, como se entiende en Occidente, si existe de fondo una cultura relativista. Es decir, no hay una valoración filosófica, moral, de la verdad, de la dignidad de la persona, como fundamento sobre el que construir esa convivencia. Y todo este tema del relativismo y su relación con la política, con la economía, con la convivencia, con el respeto al medio ambiente, pues evidentemente tiene también su eco dentro del juicio que sobre la cuestión ecológica va a hacer el Papa Francisco. Y luego hay otra oleada de magisterio que tiene como encíclica de referencia la Evangelium Vitae, la encíclica que habla sobre el aborto, la eutanasia y la bioética, la investigación con embriones, que aunque normalmente en el esquema académico la metemos en la moral de la persona, el propio texto dice que es una encíclica social, que tal cual habían quedado el Papa, Juan Pablo II y los cardenales en un consistorio, iba a ser una nueva Rerum Novarum, sabiendo que la cuestión de la defensa de la vida y las leyes que reivindican el matar o descartar, que dice ahora el Papa Francisco, a los pequeños, sean los no nacidos, los niños, sean los ancianos, porque es una gran cuestión social y política. Entonces, esta encíclica sería el hito de un nuevo tema, una nueva corriente. Ya no sabemos si a la vuelta de 20 o 30 años habrá otra encíclica sobre ecología que la renueve, pero ahí está puesto el hito de la primera encíclica monográfica sobre la ecología. Y como acaba de decir don Ricardo, es una encíclica que ya estaba anunciada. Ya después de la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, se había anunciado en Justicia y Paz y en la Secretaría de Estado, los otros organismos que preparan estos textos en la Santa Sede, que el siguiente gran texto social iba a ser sobre ecología. Ha querido la providencia o el plan de Dios sobre la Iglesia que el que la escribe ya como su primera encíclica completa, porque la anterior sobre la fe la había hecho a 4 manos con el Papa Benedicto, pues sea un papa que se llama Francisco y que además le pone el título de un himno, de un canto de San Francisco de Asís, que es Laudato Si. Con lo cual queda subrayada esta dimensión ecológica que ya Juan Pablo II había querido dar cuando nombró a San Francisco de Asís como patrono de los ecologistas. Entonces la encíclica Laudato Si, anunciada, enriquece la doctrina social de la Iglesia. Por eso podíamos titular esta charla, la encíclica Laudato Si, otra joya en el tesoro de la doctrina social de la Iglesia. Como la idea de un tesoro, o lo que suele decir el compendio, el magisterio es un rico patrimonio de magisterio de los últimos siglos especialmente, pero también de toda la tradición de la Iglesia, para discernir los cristianos las cuestiones sociales. Pero es un tesoro desconocido, no escondido, porque está publicado, y además ahora en Internet, como decía el cardenal Bertone, lo puedes leer hasta en chino, pero como no acudimos a él, aunque no está escondido, es desconocido. De hecho, hay una anécdota del cardenal Martini, que en Milán estaba dando una rueda de prensa, no sé por qué motivo, y claro, los periodistas que siempre quieren buscar su titular, de eso sabrá usted mucho, ¿no? Que preguntan por otra cosa, le preguntaron por el tema de moda, que era el libro este del Código Da Vinci. Pero dijo, claro, si era verdad que el Vaticano tenía grandes secretos, como
como se decía en la novela del Código da Vinci. Claro, dijo el cardenal Martini, pues que evidentemente tiene gran secreto. Además os lo voy a contar ahí todos con los micrófonos y dice: la doctrina social de la Iglesia. Eso es un gran secreto, porque por más que esté publicado, la media de los cristianos, de los sacerdotes, de las comunidades religiosas, incluso trabajando en el área social o político, no se tiene siempre en cuenta esta riqueza, esta capacidad de discernimiento, esta capacidad profética de poner el dedo en la llaga, de denunciar las verdaderas causas de lo que aflige a la humanidad y de anticiparse, muchas veces con generaciones, a descubrir los problemas que están ocultos detrás de los debates sociales. Pues esta encíclica se incorpora a este rico patrimonio. Y cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, tenemos que recordar que no estamos hablando de una ideología, o sea, no es la ideología de los católicos. Tampoco estamos hablando de una única filosofía, ni de un programa, sino de una luz que nos ayuda a discernir, a tomar decisiones. Decisiones que, como decía Pablo VI, van a tomar en conciencia los cristianos laicos metidos en política, las comunidades cristianas, las diócesis, que tienen la obligación moral de discernir con una mentalidad cristiana, con una conciencia cristiana, lo que está sucediendo, los signos de los tiempos. Y al hacer ese discernimiento, cada uno desde su perspectiva, desde sus implicaciones en la vida social, incluso los intereses que comparten o no comparten con unos otros grupos, su propia mentalidad, va a haber un pluralismo de acción entre los cristianos. Ante una misma situación va a haber distintas soluciones técnicas o políticas, orientaciones en su acción, que van a tomar distintos grupos cristianos, pero siempre desde una perspectiva única de unos principios, criterios y orientaciones que da la doctrina social de la Iglesia. Este pluralismo entre los cristianos solo tiene una prohibición, que es no hacer nada. Hay una frase que decía Juan Pablo II cuando hablaba del robo de los países del norte a los países del sur en las solicitudes sociales, que es: a nadie le es lícito permanecer ocioso. Pero que la puedes ir rastreando en las encíclicas sociales, por lo menos yo la he visto desde los años 30 del siglo pasado, de Pío XI, a nadie le es lícito permanecer ocioso. O sea, no hacer nada, eso es lo que está prohibido. Por eso nuestro paisano don Eugenio Merino tenía como lema que hay un método malísimo para el apostolado: no hacer nada y encima quejarse y criticar. La frase completa es: hay un método malísimo para el apostolado, muy usado y cómodo. No hacer nada. Entonces, eso es lo que prohíbe la doctrina social de la Iglesia. Y luego marca un campo de discernimiento moral en el que hay unos principios que no se deben saltar. De hecho, a principio de este siglo, la Congregación para la Fe hizo un documento sobre cuáles son los principios inamovibles, dice innegociables, en la doctrina social de la Iglesia, que es la defensa de los débiles, del hombre, de la solidaridad, del bien común, de la verdad. Pero esos principios nos ayudan en la orientación. ¿Y cómo se hace este discernimiento? Pues se hace con un método que es ver, juzgar y actuar. Ver significa partir de lo real. O sea, no hacer ensoñaciones, no tener unos prejuicios ideológicos, unas posturas desde el punto de vista de los intereses, del pensamiento, que están por encima de lo real, sino abrazar lo real, abrazar la verdad. Y esta es la primera manera de salirnos del relativismo de los intereses económicos, porque solo es bueno lo que a mí me conviene, o el relativismo filosófico, o de las ideologías, del punto de vista que conviene a mi partido, sino que la propia realidad nos interpela, nos corrige, nos llama, nos guía. Por eso es tan importante ver, y ver acudiendo a las ciencias, a los datos que nos aportan los especialistas, y acogiendo esas aportaciones también críticamente, sabiendo también que en ellas, aunque sean científicas, aunque sean lo que dicen los técnicos, ¿no?, que parece que ya es como un nuevo dogma, también tenemos que ser críticos con ellos, porque también responden a una filosofía de la vida, a una manera de entender los problemas y a unos intereses de quien los financia y quien los paga. Por eso el Papa Francisco, que habla tanto de la ciencia en esta encíclica, de recurrir a los distintos métodos de las ciencias, siempre lo hace críticamente. Una ciencia que no se venda a las finanzas, una ciencia que esté orientada por una ética y una filosofía que sea respetuosa con la creación y con el hombre. Y luego el juzgar, desde una visión de fe que nace de la Sagrada Escritura y de toda la tradición de la Iglesia, y el actuar, que es en una sociedad plural. Por eso va a insistir tanto en el diálogo, en la necesidad de encontrarnos con otros, de ir buscando soluciones. Si tenéis el esquema delante, pues ya podemos ver que en este texto, que nos decía hace un momento don Ricardo, que es un texto sólido, bien estructurado, pues esta estructura es muy explícita. No siempre en las encíclicas es tan explícita en el conjunto del texto que se pueda dividir como ver, juzgar y actuar, pero lo que tenéis ahí
es tal cual el índice, como viene en la publicación oficial de la encíclica, le hemos añadido las 3 palabras, con 3 recuadros, ver, juzgar y actuar, para que veamos que el discernimiento que hace el Papa, siendo portavoz no solo de su pensamiento personal, sino de todo el trabajo previo de esta encíclica que ya se estaba preparando al final del pontificado anterior, pues está hecho con este esquema, ver, juzgar y actuar. Después de una introducción, donde digamos que plantea el estado de la cuestión, que ha dicho la doctrina social de la Iglesia sobre este tema, en los pontificados anteriores, pues describe el ver, qué es lo que está pasando, qué hechos, qué realidades tenemos delante. Y en esto, toda la encíclica va a juntar 2 cosas, los problemas y las interpretaciones y actuaciones que se dan sobre esos problemas. Es muy crítico con la ecología que se está planteando tanto en los organismos oficiales como en ciertos movimientos ecológicos. O sea, no es que se meta al carro de la moda de la ecología, tal cual la venden las empresas como una estrategia de marketing, tal cual la tienen las organizaciones políticas como una burocracia en la que se genera un nuevo negocio, o tal cual están algunos movimientos ecologistas cuyo planteamiento pues, es muy parcial o cuestionable desde el punto de vista de la ética, sino que en cada tema que trata, siempre al final hay un juicio sobre las valoraciones y las soluciones que se están dando, y en este capítulo primero, si veis los 7 puntos que tiene, también tiene este esquema, porque describe el problema ecológico y el problema del empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, y también los últimos puntos es la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. Es decir, que también plantea como problema, como una de las situaciones que hay que abordar, los planteamientos ecológicos que no siempre responden a ese planteamiento integral, que defiende al hombre, especialmente a los pobres, y que defiende la creación. Los problemas que describe es la contaminación y el cambio climático. La contaminación por el exceso de desperdicios que se genera, sobre todo en el mundo enriquecido, y el cambio climático como una constatación de este calor que pasamos estos días y que todos decimos que hacía un verano así, con tantos días de calor, aquí en Valladolid no lo recordábamos, pero que el propio Papa dice, hay discusión sobre cuál es el origen del cambio climático. Hay distintas causas, incluso sobre la propia actividad de la Tierra, de la atmósfera, del Sol, la propia evolución del clima, que siempre está en cambio, y luego hay una perspectiva en esta, que es que hay un factor nuevo, que no estaba en otras eras geológicas, que es la capacidad del hombre de contaminar, de explotar los recursos, que también influye en el clima. Y eso da una cierta responsabilidad. La cuestión del agua, de su escasez, de la contaminación de las aguas, del uso del agua para la agricultura o para otros usos, de la población que carece de agua, la pérdida de la biodiversidad, las distintas especies, toda esa gran riqueza que ha puesto el Creador y que se está perdiendo, el deterioro de la calidad de vida y la degradación social, y aquí aparece una clave fundamental de la encíclica, lo que le pasa al hombre, lo que le pasa a los pobres, lo que le pasa al problema de la vivienda, al problema del urbanismo, a la falta de trabajo, eso es también un problema ecológico. También defender al hombre, defender a los pobres es defender la integridad de la creación, contra una perspectiva abordada incluso por algunos teólogos de ciertos movimientos ecologistas que son antihumanistas, que plantean el hombre es un depredador. Es un depredador, es el malo, es como el lobo en el cuento de la Caperucita, y entonces tenemos que ensalzar la naturaleza a costa de hablar mal del hombre, a costa de sospechar del hombre, incluso en ciertos planteamientos de plantear el aborto. Porque claro, como este depredador se está multiplicando mucho, pues igual que si tienes muchos conejos en un territorio y te están comiendo las cosechas y pueden provocar una desertización, pues tienes que controlar la población de conejos, pues vamos a controlar la población de hombres incluso con el aborto, o esterilizando a los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro día veía, ayer mismo, un artículo de un teólogo que decía el hombre depredador. ¡Hala! Bueno, pues seguro que vende más libros, pero esa no es una perspectiva integral que defienda al hombre su lugar y, por tanto, al defender al hombre, exigirnos la responsabilidad, por ser la única criatura con libertad, con responsabilidad y, por tanto, con ese encargo de cuidar la casa común, de cultivarla y de conservarla. Y de cultivarla y conservarla en una perspectiva de solidaridad en el presente y con las generaciones futuras. Por eso plantea también aquí el tema de la inequidad planetaria. Que exista un modelo de desarrollo que excluye, que descarta a la mayor parte de la humanidad, que de la mesa común
en la riqueza que tiene en este momento la humanidad, en las capacidades técnicas para erradicar problemas que se pueden solucionar, como la falta de agua, como la falta de alimentos, como la falta de vivienda, y que cada vez sean más los excluidos, ese también es un problema ecológico. Porque la casa común de la humanidad está mal repartida. Hay una explotación de los pobres y hay una explotación de la creación. Y cuando habla de la debilidad de las reacciones, va analizando las cumbres sobre el medio ambiente, sobre todo las que ha habido en Río, después Río 20 años después, y luego nos cita, por ejemplo, el famoso protocolo de Kioto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y todas las cuotas. Nunca cita a Kioto, pero todo el rato lo está criticando. Eso de convertirlo en unas cuotas, en unos negocios que excluyen a los pobres del desarrollo, que permiten a los ricos comprar esos derechos de emisiones de los pobres para desarrollarse ellos, pues es muy crítico con la ineficacia, es decir, son acuerdos muy bien tirados pero que no se llevan a la práctica, con los intereses que hay detrás y con hacer de eso un nuevo negocio. Y luego constata la diversidad de opiniones. Mira, hay distintas perspectivas, desde quien niega el problema, de que hay un problema ecológico y cree que el propio desarrollo va a llegar a solucionarlo, a quien pone situaciones catastrofistas como si no hubiera más remedio. Dentro hay un gran abanico y además no plantea la diversidad en sí misma como algo negativo, sino que si veis en el capítulo 5, en el actuar, va a plantear el diálogo en todos los planos. Porque entre estas distintas perspectivas, de las religiones, de las ciencias, de los movimientos ecológicos, de los políticos, de los pueblos indígenas, son distintas perspectivas que necesariamente van a tener que converger, van a tener que dialogar para buscar una solución a este problema de la casa común. En la segunda parte del juzgar, que abarca los capítulos 2 y 3, tiene, según es clásico en quien usa el método del ver, juzgar y actuar, un capítulo bíblico que se titula el Evangelio de la Creación, es decir, la revelación, tanto en la Biblia como en la tradición de la Iglesia, como en los principios y criterios de la doctrina social de la Iglesia, qué orientación nos da para que no nos perdamos en nuestro juicio y en nuestra acción como cristianos respecto a esta cuestión de la ecología. Y después, el capítulo 3 es la cuestión de las causas. Siempre se ha planteado, decir, lo que nos plantea la caridad no es actuar solo sobre los hechos, sino sobre las causas. O sea, no se trata de cuando una familia está en paro, darle una bolsa de comida un mes y otra bolsa de comida al mes siguiente y otra bolsa de comida. Sería actuar sobre los hechos, sino acabar con el paro. O sea, crear puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo tengan un salario justo y unos derechos de seguridad social y un acceso a la escuela de sus hijos. Eso es actuar sobre las causas. No solo hacer proyectos de desarrollo en países donde les haces un pozo y se ponen a regar, producen más algodón, pero va la bolsa de Chicago, baja el precio del algodón y pasan más hambre que cuando producían poco algodón. Entonces hay que actuar sobre las causas. Entonces es muy importante, para que nuestra respuesta sea institucional, sea política, sea económica, acertar en cuáles son las raíces, las causas de los problemas. Y estos dos planos del juicio son los que abarcan estos capítulos 2 y 3. Los primeros puntos del capítulo 2 hablan de la creación en una perspectiva bíblica, y ahí no me voy a detener porque es el tema de la charla que dará después José Manuel, y termina hablando de los principios de la doctrina social de la Iglesia, es decir, una comunión universal y el destino universal de los bienes, que supone tomar como perspectiva para los creyentes la primera frase del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible. Y si hay un Padre, quiere decir que no somos dueños absolutos, que respondemos como hijos libres ante Él. Y todas las cosas están hechas para la comunión, porque el Padre las pone a disposición de la familia humana para que todos tengamos lo necesario para vivir. De manera que la propiedad no es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Habrá muchos libros de perspectiva muy liberal que os van a decir que es un principio, pero no lo es. Es el destino universal de los bienes, que cada uno tenga de eso que ha dado el Padre lo que necesita para realizarse, como persona, como familia, como pueblo, porque esa es la voluntad del Creador. Y además dice el credo lo visible y lo invisible, o sea, la tierra, el dinero, las casas, pero también el conocimiento. Porque como decía Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, el destino universal de los bienes afecta sobre todo al conocimiento de la técnica en una sociedad postindustrial. Entonces, esa perspectiva, cuando hablamos de casa común, cuando hablamos de ecología, queda bastante evidenciada. Porque es la naturaleza de la que vienen los recursos en los que nos desarrollamos, pero también la naturaleza humana, nuestra inteligencia, nuestra colaboración de unos con otros,
los que pone como evidente que los bienes son comunes y que deben ser administrados, deben ser utilizados con una responsabilidad que no solo abarca al presente, a esta generación, sino también a las generaciones futuras, cuyo desarrollo, cuya vida está empeñada en que hagamos bien o mal el uso de esos bienes. ¿Cuáles son las causas de esta crisis ecológica? Pues en este sentido hay una continuidad muy grande en el análisis de la situación que han hecho los papas anteriores. Si recordáis la Caritas in Veritate, que era sobre el desarrollo y la economía del Papa Benedicto XVI, tiene un capítulo muy importante sobre la tecnología. Y ahí, en la Caritas in Veritate, decía Benedicto XVI, se ha cumplido otra profecía de Pablo VI. Muy interesante, en el Magisterio Social de Pablo VI, que va haciendo afirmaciones sobre las consecuencias políticas y culturales que va a tener, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, sobre las consecuencias políticas y culturales que va a tener cómo se estaba haciendo el proceso de descolonización de los países del tercer mundo, que van a ser sometidos a una explotación mayor, aunque parezca que son libres. Y hay otra afirmación de Pablo VI en la Octogésima Advenies que dice: el capitalismo, que se ha venido justificando ideológicamente en el pensamiento liberal, cambiará esta ideología por la tecnocracia. Es decir, no se justificará en lo que cada uno trabaja más, el derecho a la propiedad, todo el discurso liberal clásico, ¿no? Me remito a Intereconomía, si queréis escucharlo, a Federico Jiménez de los Santos, y a algunos católicos que aparecen en esas tertulias, muy dogmáticos en lo liberal, pues eso ya está caduco. El pensamiento actual es la tecnocracia, lo han dicho los técnicos. Este es el plan que han hecho los técnicos. ¿Quién negocia con Grecia? Negocia la Merkel, pero dice que es lo que han dicho los técnicos. Que los técnicos de la Comisión o los técnicos del Banco Central Europeo, y así le ha ocurrido a todo el tercer mundo. Cuando un país estaba endeudado, podían elegir un gobierno, pero gobernaban allí los técnicos del Fondo Monetario Internacional. O los técnicos que aplican las legislaciones ecológicas imponen las formas de vida por criterios técnicos a los pobres, a los campesinos de nuestros pueblos, y no digamos a los campesinos del tercer mundo, que se ven obligados a ejecutar o a desplazarse y abandonar el territorio porque se cumplen decisiones de los técnicos. ¿Cuánta población no se está desplazando, por ejemplo, en Colombia? Porque como decidieron los técnicos que el biodiesel era beneficioso para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues los desplazaron de sus tierras para poner palma, cultivar aceite y hacer biodiesel. Una decisión técnica que no valora pues que se suben los precios de los alimentos, que se desplaza a los campesinos. Entonces la tecnocracia, ¿y cómo define Francisco la tecnocracia? Es la técnica, la ciencia, que es algo positivo pero sometido a las finanzas. Es decir, que todo el potencial científico de las distintas especialidades que tiene hoy la humanidad sirve al interés económico. Y si, por ejemplo, visitáis la Universidad de Valladolid, la Facultad de Teleco, directamente las clases tienen nombres de multinacionales, o sea, no se disimula un pimiento. Quien manda a las universidades de Iberoamérica es la señora Botín, que ya lo hizo su padre, como plan estratégico, controlar la universidad. Una cosa tan importante no la va a dejar la banca en manos del Estado. Entonces, desde que sale el pensamiento de la universidad ya está en manos de las multinacionales. No después, desde que se conciben los planes, ya están al servicio de las finanzas. Y eso da una filosofía, da una mentalidad. Una mentalidad en la que primero se retira la ética, porque la ética es ineficiente para los negocios. Y una filosofía en la que el interés, el ganar, es la orientación y el objetivo de aquello que se realiza. Es decir, que la técnica no es una cosa solo de ciencias, sino que también es de letras. Incluye una filosofía, incluye una ética y genera una cultura. Esa es la situación. Es algo que ya había descrito Juan Pablo II, la Centesimus Annus, el Evangelium Vitae, la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, o sea que es una perspectiva de las últimas décadas en la doctrina social de la Iglesia. Y que no es ni de izquierdas ni de derechas. Pero claro, los cristianos que son como muy de derechas, hay que hablar de los valores y de la ética, porque si no hablamos de la cultura y tenemos los líderes de opinión de la cultura y la ética y damos educación en valores, no cambiamos la sociedad. Y si los cristianos son, entre comillas, de izquierdas, lo que importa es la estructura económica y las relaciones entre el capital y el trabajo. Pero claro, esas dos cosas ya había dicho Pablo VI que se acabó, que ni el propio sistema se justifica así, que está en otra perspectiva, en que la tecnocracia ocupa el lugar de la ideología, es decir, una visión global de qué es el hombre, de cuál es su orientación, de qué se debe producir, de cómo se debe organizar la política. Por eso, esta tecnocracia, esta tecnología, es
la causa del problema. Por eso habla de la globalización del paradigma tecnocrático. El paradigma, ¿no? La concepción general en la que se basa la orientación, el juicio sobre la realidad, está sometida a estos intereses. Y solo si se sale de ese paradigma va a haber una ecología que sea alternativa. Hay un ejemplo que repite mucho el Papa, que es la especialización. O sea, la ciencia actual se especializa y además la economía funciona con intereses a corto plazo. Esa mezcla hace que tienes un problema ecológico y quieres solucionar la contaminación de un río. Entonces, para solucionar la contaminación de un río, decides cambiar una forma de producción que tienen los campesinos o que tiene la industria del lugar. Y generas otro problema, que es el paro. Cuando generas el problema del paro, tienes que solucionar otro problema. ¿Qué pasa? Que la gente de ese lugar ha tenido que desplazarse y ahora les tenemos en las fronteras y no sabemos qué hacer con ellos. Vamos a hacer otra solución a corto plazo, que es vamos a negociar cuotas con los emigrantes, a ver cómo les colocamos. Siempre a corto plazo, siempre soluciones parciales, nunca se resuelve el problema, sino que se causan otros nuevos. Y detrás de eso está esa doble filosofía, de la ciencia que se especializa y de la economía o de la gestión técnica que siempre actúa a corto plazo. Desde ahí ahonda en cuál es la raíz de esta visión del mundo tecnocrática y habla del antropocentrismo moderno. El antropocentrismo moderno es el hombre que se siente todopoderoso y centro de todo, pero en esa perspectiva acaba excluyéndose a sí mismo. Es un antropocentrismo que paradójicamente es antihumano, porque los débiles, los descartables, son un estorbo para el desarrollo. Por eso tiene un apartado que habla de la necesidad de preservar el trabajo, que es una alusión muy destacada a una encíclica de Juan Pablo II que es la Labor Exercens, de la encíclica sobre el trabajo humano. Una encíclica que fue revolucionaria en la doctrina social de la Iglesia porque tenía, como esta misma del Papa Francisco, explícitamente un capítulo de espiritualidad. Y planteaba que la cuestión entre el capital y el trabajo, pues una cuestión que tenía que ver con la espiritualidad, con una espiritualidad bíblica. Y además afirma esa encíclica que el principio cristiano es trabajo sobre capital, con lo cual se rasgaron las vestiduras todos los cristianos capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, las mismas organizaciones que ahora han excomulgado al Papa, si pudieran, pues ya con la Labor Exercens ya se cabrearon, ya saben que habló antes con la Popular Progressio, es como lo hacen de oficio, ¿no? Porque ellos se creen que la visión capitalista liberal es la cristiana y cuando la Iglesia dice que no, que nunca lo ha sido, ni desde el siglo XIX, pues parece que se enteran y se enfadan, ¿no? Entonces, si el trabajo está sobre el capital, quiere decir que la persona es el centro de la economía. El principio, el centro y el fin de las instituciones, decía el concilio, es la persona. Y que tenga trabajo y que pueda realizar su vocación colaborando con otros es un principio fundamental. Entonces, si la técnica excluye al trabajo, va prescindiendo de los trabajadores, no está sirviendo al hombre. La técnica puede crear nuevas formas de trabajo, más humanas, que requieran menos esfuerzo, que se puedan desarrollar nuevas actividades. Entonces es muy necesario en la ecología no solo proteger al hombre en un sentido asistencial, de darle ayuda, sino darle protagonismo, darle la posibilidad de trabajar. Y luego se detiene en la innovación biológica a partir de la investigación. El problema de la biotecnología, que dice siempre se ha hecho, las especies que tenemos ahora, por ejemplo, de ganado, o las especies que se cultivan durante generaciones, desde el Neolítico, las han ido seleccionando los campesinos o los ganaderos, y son especies en las que el hombre ha intervenido. Ahora conocemos el interior de las células, se puede modificar el ADN y se pueden hacer nuevas especies, que en principio se producen más y acaban con el hambre. Pero como están controladas por una multinacional y las hacen estériles para que no puedan sembrar después los campesinos, sino siempre ir a comprar a la misma multinacional, acaban aumentando el hambre. Y así con otras modificaciones genéticas de las que no sabemos las consecuencias, porque ¿qué va a ocurrir si modificas la naturaleza y esas modificaciones se expanden? Aquí habría que unir también el tema de la investigación con embriones humanos, con las personas, cuando se reduce a material genético al ser humano. Ante este problema que ha visto, ante este juicio, ¿cuál es la respuesta? Pues hay una propuesta que es una ecología integral. Es decir, que todos los temas, digamos, que hasta ahora ha tratado la doctrina de la Iglesia, que es la defensa de los pobres, de los trabajadores oprimidos, el problema de la justicia internacional, de la equidad entre todos los pueblos, el problema del relativismo, que convierte la convivencia democrática en una dictadura en manos de la tecnocracia,
el problema de la defensa de la vida, el problema de la ecología y la preservación del medio ambiente, todos ellos tienen que tener una respuesta conjunta, con una nueva cultura, con un nuevo modo de pensar, con una visión integral de los problemas. Por eso, cuando habla de ecología, habla del ambiente, de la economía y de la sociedad. No solo preservar el ambiente natural, sino hacer una economía y una sociedad que sea de escala humana, en las que las personas y los pueblos y las familias puedan desarrollarse. Habla de una ecología cultural porque algo que está extinguiendo este monopolio de la tecnocracia es la diversidad de culturas de los pueblos. Un problema que ya planteaba la Gaudium et Spes en los años 60, que es si se extiende esta mentalidad científico-técnica de Occidente y va eliminando las tradiciones culturales de cada pueblo, la biodiversidad de culturas va desapareciendo, se va uniformando el mundo, se van uniformando los modos de pensar, los modos de vivir, y se va perdiendo esa gran diversidad de aportes, de perspectivas que nos dan las culturas. Habla también de la ecología de la vida cotidiana y tiene ahí una descripción de algo que él conoce muy bien, después de haber sido tantos años arzobispo de Buenos Aires, que es la vida en los barrios de los países empobrecidos. Esa vida en la que las casas son infravivienda, en las que no hay cloacas, en las que no hay agua, en la que no hay escuela, en la que el transporte es una tortura, y al mismo tiempo hay una rica humanidad. El valor humano, la capacidad de entrega, de sacrificio, de amor de las personas, las comunidades que se organizan, que colaboran, y partiendo de ahí hace todo un cuestionamiento del urbanismo, del tipo de ciudad, del tipo de vida, del tipo de organización de la convivencia que se está habiendo. Y luego plantea el bien común y la justicia como la orientación del actuar para esta nueva ecología. El bien común supone vencer todo relativismo, porque la palabra bien no es la palabra interés. Si os pregunto cuántas veces habéis oído hablar a algún político del bien común, es difícil que un político hable del bien común. Lo normal es que hablen del interés general, es decir, todos tenemos intereses, pensamos en nuestra cartera, en nuestro propio bienestar, y el interés que a más junta, eso es lo que perseguimos. Pero no quiere decir que sea bueno para el hombre, que sea bueno moralmente. La expresión bien común supone el bien moral, supone una concepción filosófica realista, o sea, este es el bien del hombre, de la comunidad humana, conforme a su naturaleza, que es una naturaleza solidaria, que es responsable de los otros, y además es común, una visión comunitaria, no individualista, no de competencia de todos contra todos, de la humanidad. Y ese bien común es el que tiene que orientar esta construcción de una ecología integral. Además, el concepto del bien común en la doctrina social de la Iglesia, tal cual lo definió Juan 23, que dio así como la definición que siempre se tiene de referencia, es que cada persona, cada familia y cada grupo social por sí mismo desarrolle el máximo de sus posibilidades. Entonces, supone que la persona, la familia, cada pueblo, cada gremio, cada sector de la humanidad tiene que desarrollar su máximo bien y tiene que ser protagonista de ello en colaboración con otros. Supone una fuerte solidaridad de todos con todos, también la subsidiariedad, que a cada uno se le permita su propio desarrollo, su propia madurez, sus propias decisiones. Y la justicia adquiere, la justicia social, un significado también en el tiempo. Ante la experiencia que tenemos hoy, la humanidad, de que podemos privar de las posibilidades de vida en este planeta a las siguientes generaciones, no en el conjunto del planeta, que es una cosa como muy grande, pero si un valle queda contaminado ya no se puede vivir allí, si quedan eliminados los recursos para la vida en un territorio porque se han sobreexplotado, pues ahí ya no se puede vivir. Entonces tenemos una responsabilidad de justicia, no solamente con los pobres de hoy, sino con las generaciones del futuro. Como líneas de orientación, el Papa va a marcar sobre todo la perspectiva del diálogo. El diálogo entre las comunidades, el diálogo en la política, el diálogo en la economía, el diálogo entre las religiones. Y aquí resuena mucho un trabajo que venían haciendo los teólogos de la Compañía de Jesús y los que trabajan la pastoral social entre los jesuitas, que han publicado mucho en los últimos años sobre la gobernanza. Un concepto así un poco raro. No es el gobierno, porque el gobierno es los que mandan, los que gobiernan, los que tienen el poder, sino que la gobernanza es cómo toda la comunidad interviene en la toma de decisiones, con su peculiaridad cultural de los pueblos indígenas, de la perspectiva de cada localidad, de cada cultura, y cómo esa toma de decisiones se hace con limpieza, se hace con honestidad, se hace con transparencia,
Se hace sin falsos intereses, sin servir a toda esa trampa que todos conocemos de lobbies, de intereses, que al final las leyes que salen de Bruselas o que salen de Madrid o que salen de la Junta responden a los intereses de grupos empresariales o de grupos económicos o de grupos de presión que están gobernando realmente el mundo, incluso en los países donde tenemos una democracia formal. Entonces, cuando se habla de ese diálogo y de esa gobernanza y de esa transparencia en el proceso de decisiones, se está hablando de incorporar a todos y todas las perspectivas en la solución de este problema, como el único remedio. Esto también es una denuncia de ese paradigma de pensamiento único, que parece que no hay más solución que la que ofrecen los técnicos, no hay más solución que la que ya está en los acuerdos. Y para esto, la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es que siempre hacen falta hombres nuevos, hombres y mujeres con una nueva mentalidad, grupos y comunidades organizados con esta nueva forma de vida, que son el germen de este cambio social que necesitamos. Por eso la última parte del actuar es un capítulo sobre la educación y la espiritualidad ecológica. Y habla de la espiritualidad ecológica como una necesidad de los cristianos. Ve un déficit, el Papa, de conciencia de esta cuestión ecológica en el conjunto de la comunidad cristiana. Como que fuera cosa de unos pocos dentro de la comunidad o de unos pocos en el mundo que piensan así, pero como ha pasado tantas veces o pasa hoy con la cuestión social, parece que no fuera de todos los cristianos, sino de esos que son los de lo social. Y entonces el Papa está pidiendo una educación y una espiritualidad en que la conversión integral que nos pide esta situación de marginación y explotación de los pobres y de explotación del planeta, de la casa común que nos acoge, supone a todos apostar por un nuevo estilo de vida, una conversión ecológica que supone sacar de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestras formas de vida, ese paradigma consumista que se nos está imponiendo y que también los creyentes estamos asumiendo. Supone apostar por la caridad política, lo que llama aquí el amor civil y político, es decir, que no hay caridad completa al prójimo si no se entra en un compromiso por transformar las instituciones que están causando las injusticias. Y se hace un planteamiento de la esperanza muy de fe, porque no solo se habla de la sacramentalidad cuando celebramos la fe, sino de esa sacramentalidad que tienen los pequeños compromisos, signos, los procesos que se ponen en marcha para transformar la realidad, en los que ya está actuando el reino de Dios, en los que ya está presente la gracia. Y por eso termina con una propuesta de oración, con unas oraciones por la tierra, una oración cristiana por la creación. Esta es la perspectiva que nos da la encíclica. Como veis, es un documento del magisterio social, de la doctrina social de la Iglesia, muy pegado literalmente al método de ver, jugar y actuar, a las fuentes, al magisterio anterior, a la realidad que nos está gritando, a todos los movimientos que están avanzando en la cuestión ecológica, a denunciar las trampas que hay en ella.